Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Vamos a abrir la palabra en el libro de Mateo, por favor. Todos vamos al libro de Mateo. Al capítulo 5 del libro de Mateo. Y como un marco histórico vamos a decir de que en tiempos del Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando Él estaba caminando acá por las calles de Israel, en esos tiempos el imperio romano, Roma había conquistado naciones, había conquistado varios países, inclusive a Israel, y los había subyugado. Ya ellos han establecido su idioma, su costumbre en varias naciones, y sus leyes, por supuesto, estaban vigentes. En aquel tiempo, por ejemplo, si un soldado romano estaba llevando un equipaje, alguna carga, y le encontraba algún ciudadano judío, podía decirle: lleva esta carga, ¿no? Y era una ley que el ciudadano judío tenía que llevar esa carga, ¿no? Y esa era una costumbre una ley en aquellos tiempos, en que se imponía, digamos, a cualquier ciudadano judío llevar la carga que un soldado romano le imponga. Entonces, ¿te imaginas? Y a veces los judíos eran obligados a llevar la carga una milla. Una milla equivale, una milla romana de aquel tiempo, a 1480 metros, ¿no? Es decir, 1,5 kilómetros prácticamente, ¿no? Entonces el judío tenía que agarrar la carga y llevar esa milla. Al final de la milla, pues, el soldado no era que le pagaba por los servicios, ¿no? Sino que era la obligación de un ciudadano judío llevar las cargas de los ciudadanos romanos, de los soldados romanos. Entonces, respecto a esta situación, el Señor Jesucristo les da una instrucción, ¿no? Y esto está justamente en Mateo 5, en el versículo 41. ¿Qué libro hemos dicho, amados hermanos? Mateo, capítulo 5, versículo 41. Amados hermanos, ¿qué es lo que les dice el Señor respecto a esto? A ver, ¿qué les dice? Juntos leámoslo, 5:41, 2 y 3. Oh, qué tremendo, hermanos. Si alguien le dice a los judíos en aquel tiempo: no, te obliga a llevar. Oye, fíjate, te obliga, dice, ¿no? No era una petición. Te obliga a llevar carga por 1 milla. ¿Qué tenían que hacer? Ve con él 2. Obviamente estas situaciones seguramente a la persona pues le dejaba sorprendida, ¿no? Cuando uno hace más de lo que a uno le piden, realmente la otra persona se queda sorprendida, ¿no? Y esto decía el Señor: si alguien te obliga a llevar 1 milla, no vayas solamente 1 milla llevando la carga, ve y lleva la carga 2 millas. Y en la Biblia tenemos ejemplos de casos en los cuales varias personas han hecho más de lo que les han pedido. ¿Sí? Es similar a este caso. Les han dicho que hagan algo y ellos han hecho más de eso todavía, pero lo han hecho voluntariamente, ¿no? El primer ejemplo que surge es Rebeca. Bueno, hay varios, ¿no? Pero vamos a tomar este ejemplo, Rebeca. Rebeca era esposa, llegó a ser esposa ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Isaac, muy bien, ¿no?
Pero yendo en el tiempo hacia atrás, Rebeca era, cuando estaba soltera, el criado de Abraham viaja kilómetros en busca de la esposa para el hijo de Abraham, que era Isaac, y justamente llega a un pozo y le dice a esta señorita que viene, que era Rebeca, muy hermosa, dice que era Rebeca, le dice, dame de beber, le dice, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Rebeca? ¿Qué le dice? ¿Cuál era la respuesta de Rebeca? Le dice, toma, ¿no? Pero no solamente voy a darte agua a ti, sino voy a también sacar agua para tus camellos. ¿Alguien sabe cuántos camellos tenía el criado de Abraham en ese instante? Dice que eran 10 camellos con los que había viajado. Y Rebeca sacó agua no solo para el criado, sino también para, ¿cuántos camellos hemos dicho? 10 camellos. Entonces seguramente se tomó el trabajo. Imagínense, los camellos cuánto de agua toman, ¿no? Los camellos toman agua y viajan extensiones grandes. Y Rebeca sacó agua para los camellos. Es decir, a Rebeca le pidieron, dame agua, y Rebeca dijo, no solo te voy a dar agua a ti, sino voy a dar agua también a ¿cuántos camellos? 10 camellos. O sea, Rebeca hizo más de lo que le habían pedido. Y eso decía el Señor, ¿no? Si alguien te quiere obligar a llevar una milla, una carga, ¿qué tienes que hacer? Dijo, ve con él 2 millas. Rebeca hizo así, ¿no? Muchos años atrás, siglos atrás. Le dijeron, Rebeca, dame de beber. Claro, dijo Rebeca, toma agua, le dice, no. Y también voy a sacar para tus camellos. Entonces, Rebeca hizo más de lo que le habían pedido. Otro personaje que hizo también más de lo que le habían pedido en tiempos de Jesús, era un personaje de diminuta estatura. ¿Alguien recuerda el nombre? Zaqueo. Muy bien. Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos, ¿ya? Pero dice que cobraban impuestos al cobrar, te cobraban de más, dicen, ¿no? Es decir, robaban. Digamos, debías 10 de impuestos, 15 te cobraban, 10 para las arcas de Roma y 5 para sus propias arcas, ¿no? Entonces, Zaqueo era jefe de estos publicanos, era un hombre muy rico. Pero vamos a ver también cómo Zaqueo hace más de lo que debía hacer. La historia está en los evangelios, y siempre esto me ha llamado la atención mucho, ¿no? ¿Qué es lo que Zaqueo hizo para ver a Jesús? Como era chiquitito, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. ¿Cómo se llama ese árbol? Alguien dijo por ahí. Sicómoro. Entonces ahí está Zaqueo, chiquitito, de estatura, bajito, quiere ver, pero no ve más que espaldas. Y le han dicho que el Señor iba a pasar por ahí, pero no logra ver, se para quién sabe de puntitas, ni así lo logra. Entonces ve como alternativa correr hacia un árbol que está ahí, un árbol sicómoro, y se sube. Ahora, para Jesús no pasó desapercibido, ¿no? Está andando por ahí Jesús, lo ve a Zaqueo y le dice que baje. Entra a su casa y Zaqueo está feliz de recibir al Señor, ¿no? Pero aquí Zaqueo hace algo más de lo que debía hacer. Como les comenté, como publicano, él muchas veces cobró de más los impuestos. ¿Qué correspondía, hermanos, si había tomado algo que no era suyo? ¿Qué correspondía? Devolver. Así, tú has dado 15, bueno, en realidad te he cobrado 5 de más, toma los 5, ¿no? Correspondía eso. Pero ¿sabes qué hizo Zaqueo? Dice que devolvió 4
veces más. A ti te he cobrado de más 5, toma 20. Entonces, te das cuenta, aquí es nuestro segundo personaje que hace más de lo que estaba establecido. Y lo hace con alegría, igual que Rebeca, ¿no? A Rebeca no le obligó el criado, tienes que sacar también para mis camellos. No le dijo el criado eso. Rebeca simplemente dijo, toma agua para ti y también voy a sacar para tus camellos. Aquí Zaqueo es invitado por Jesús a su casa, y no es que Jesús le dice, tienes que devolver el dinero que has robado. No le dice eso, ¿no? Zaqueo simplemente se pone en pie y le dice, Señor, la mitad de mis bienes, dice, doy a los pobres, dijo. Y si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces más. Entonces aquí encontramos nuevamente un personaje que está haciendo las cosas más de lo que ni siquiera le correspondía devolver 3 veces más, pero él dice 4, ¿no? Sí correspondía devolver, porque todo lo que no es nuestro hay que devolverlo, ¿no? Recuerda que la Biblia dice, a nadie debáis nada. Si hay algo ves que no es tuyo y que está en tu casa, corresponde devolverlo, ¿no? A veces nos distraemos, nos prestamos algo y no lo devolvemos, ¿no? Corresponde siempre, hermanos, devolver, porque a nadie debáis nada, dice la Biblia, ¿verdad? Nada. Bien. Y un tercer ejemplo de... Esta vez no es una persona, es toda una congregación, hermanos, toda una iglesia, varias iglesias en realidad, que hicieron las cosas más de lo que debían hacer. O sea, si tenían que recorrer 1 milla, ellos recorrieron 2 y quién sabe más. ¿Cuáles eran estas iglesias? Las iglesias son llamadas las iglesias de Macedonia. En Macedonia están las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea. Esas iglesias se encuentran en la región de Macedonia. Si agarramos un mapa bíblico, vemos a ver qué iglesias están en Macedonia. Está Filipos. Ahí le escribe Pablo la carta a los filipenses, ¿verdad? Está Tesalónica. Les escribe también a los tesalonicenses. Está también Berea. ¿Qué característica tenían estas iglesias y qué es lo que hicieron de más? Veamos a ver esto y les invito a ir para esta ilustración a 2 Corintios. ¿Qué libro hemos dicho, hermanos amados? 2 Corintios. Capítulo 8 de 2 Corintios. Bueno, el apóstol Pablo, aparte de predicar el evangelio, ¿no? Ministrar la palabra, el apóstol Pablo predicaba y enseñaba la palabra, ¿no? Pero en esta etapa, en que relata Hechos, relatan también sus cartas, el apóstol Pablo se dedicó a recaudar a recoger una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y en una parte de sus libros dice que esa ofrenda llegó a ser abundante, ¿no? Pero la recogió de diferentes iglesias, ¿ya? Entre ellas estaban las iglesias de Macedonia. ¿Y cómo eran estas iglesias de Macedonia? Leyendo aquí 2 Corintios 8 vemos esto, fíjense. Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿de dónde dice? De Macedonia. Ahora, ¿cómo estaban estas iglesias? Que en grande prueba de tribulación, dice, estaban atravesando, por el trasfondo histórico sabemos de que había persecuciones por aquella región, ¿no? Los tesalonicenses, por ejemplo, cuando les escribe Pablo, estaban pasando también persecuciones. Que en grande prueba de tribulación. ¿Era una pequeña tribulación?
era grande. Ahora, en medio de esa grande tribulación, ¿qué pasaba en esta iglesia? ¿Qué dice ahí a continuación? La abundancia de ¿qué dice? De su gozo. La abundancia de su gozo. O sea, parece contradictorio, ¿no? Están en grande prueba, pero hay abundante gozo, ¿no? Luego dice ahí, fíjate, estas iglesias eran ricas económicamente, tenían harto dinero. ¿Cómo dice este versículo? Y su profunda, ¿qué cosa dice ahí? Pobreza. O sea, en general, Macedonia, las iglesias que estaban ahí, se caracterizaban por ser pobres. Ahora, aquí usa una palabra, no solamente dice pobres, no, dice profunda pobreza. Eran hermanos con muchas limitaciones económicas. O sea, si digamos recogías una ofrenda en esa iglesia, tal vez de acuerdo a sus posibilidades los hermanos iban a dar cierto dinerito, ¿no? Pero fíjate que estos hermanos, ¿cómo eran al momento de dar? Dice, su profunda pobreza abundaron en riquezas de ¿qué dice? De su generosidad. Ahora dice ahí abajo, pues doy testimonio de que con agrado es importante, ¿no? Cuando ofrendemos, amados hermanos, es importante hacerlo ¿cómo? Con agrado. No como una necesidad, hay que ofrendar, no. No, hay que hacerlo con agrado. Ahora dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué más dice después? Y aún más allá de sus fuerzas. Eran pobres, ¿sí? Pero si ellos podían dar, digamos, 10, dijeron, no voy a dar 10. Voy a dar 15, decían. Sé que con 10 pasaba la semana, digamos, bien al límite, pero voy a dar 15. O sea, ellos no solo recogieron la milla, sino fueron más allá, ¿no? No solamente voy a dar esto, sino voy a dar más. De testimonio les cuento, amados hermanos, yo en este aspecto, una vez visitamos una congregación con mi esposa, recién casados, ¿no? Económicamente teníamos limitaciones, ¿no? Y más todavía, creo que ni ella ni yo trabajábamos en ese instante. Estábamos en una situación así, bien limitados económicamente. Y justo llegamos a la congregación, escuchando la palabra, y el pastor sale y dice, hermanos amados, ¿no? Así recibió el Señor, ¿no? Mete tu mano en el bolsillo y saca lo que quieres dar para el Señor. Y mi esposa agarró, pues metió su mano y sacó todo lo que teníamos, hermano, casi todo lo que teníamos. Y en esa fe me mira y dice, lo demos, ¿no? Dimos esa ofrenda. Pero aquí, como aquí dice, no, con agrado. Y hermanos, les digo que la bendición de Dios vino sobre nosotros. Vino, Dios suplió, hermanos, esa semana que teníamos ese dinerito destinado, suplió abundantemente. Y al poco tiempo también ya conseguimos trabajo. Porque Dios ha dicho así, ¿no? El que siembra generosamente segará. Recuerda que Dios, cuando el Señor se paró un día frente al arca de las ofrendas, vio una viuda que vino, ¿no? Y Dios dice su ofrendita. Dice que la gente rica venía y echaba grandes cantidades de dinero. Pero el Señor no mide la cantidad por cuánto de dinero es, ¿no? Vio que la viuda dio todo lo que tenía, que era poquito. Pero para el Señor se había sido, Él ha dado más que todos, dijo, ¿no? Alguien puede decir, pero el Señor, a ver, hagamos números, contemos. Este hombre ha dado 1000, pero esta había dado tan poquito.
No puedes comparar. No, es que Él ha dado, ellos han dado de lo que les sobra, pero Él ha dado de su sustento. Entonces, la iglesia aquí en Macedonia, hermanos amados, era profundamente pobre. Era profundamente pobre, pero en esa pobreza le dice que era generosa, hermanos amados. Y en esa pobreza, dice que con agrado dio conforme a sus fuerzas, y ahí se quedó. Dice que dio también más allá de sus fuerzas. Ahora, quién sabe, el apóstol Pablo también dijo, ¿cómo vamos a pedir ofrenda, hermanos, que están pasando limitaciones, ¿no? Tal vez en un momento dijo, no se sentía muy bien, pero fíjate el proceder de esta iglesia en el versículo 4, dice, el 4. A ver, ustedes lean el 4, hermanos amados, 2 y 3, pidiéndonos en realidad las iglesias de Macedonia decían, hermano Pablo, queremos ayudar, queremos dar para los santos. Y dice que pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, dice, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Había sido un privilegio dar para la obra, hermanos. Es un privilegio. Es un privilegio. Y estos hermanitos en su pobreza le habían empezado a rogar, hermano Pablo, queremos dar. Quizá Pablo no quería, ¿no? Pero veía la pobreza que estaban atravesando. Pero hermano Pablo, queremos dar. Y muchos ruegos, dice. Queremos que nos conceda el privilegio de dar. Y no solamente lo hicieron conforme a sus fuerzas, sino mucho más allá de sus fuerzas. O sea, hicieron algo que, ya dar algo, ¿no? Pero ellos fueron más allá. Como el Señor Jesús te obliga a llevar una milla, no lleves solamente esa milla, sino ve con Él 2. Y estas actitudes las hicieron voluntariamente, ¿no? A Rebeca no le obligaron a sacar agua, a Saqueo no le obligaron a devolver 4 veces más, a las iglesias de Macedonia no les obligaron a decir, tienen que dar, ¿no? Como se oye, hermanos amados, en algunos lugares. El énfasis en algunas enseñanzas de varios lugares a nivel mundial es dar, tienes que dar. Y ese es el centro, pero no es el centro, hermanos amados. Es parte de la obra, necesita, sí, pero la Biblia es tan rica en enseñanzas que ese es uno de los puntos. Y cada uno tiene que hacerlo, el dar, como hemos leído aquí. ¿Cómo hay que dar a una ofrenda? Con agrado. ¿Cuánto dicen amén? Dios ama a quién, dice, al dador triste, dice. Ofrendas, uy, no, hermano, la sonrisa al revés, no, Dios ama al salvador alegre. Y cuando des, da con agrado. Y no solo la ofrenda para el Señor, ¿no? Sino cuando ayudes a alguien, Dios te pone a ayudar. ¿Cómo tienes que hacerlo? Con agrado también. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, estas actitudes marcan la diferencia, ¿no? Si las iglesias de Macedonia no hubiesen sido pobres, hubiesen ofrendado y hubiesen dado tal vez lo más que hubiesen podido, sí hubiese algo bonito, ¿no? Pero el detalle es que las iglesias de Macedonia eran profundamente pobres, hermano. Ahí, quién sabe, también entre ese grupo, en Filipos se convirtió un carcelero, ¿no? ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos, se llama? Ha debido ser parte de los hermanos, tal vez, ¿no? Gente pobre, sí, de recursos limitados, pero qué generosos, ¿no? Esta iglesia, estas iglesias de Macedonia, qué generosas. A Pablo le dejaron sorprendido y a tal punto de que les pone como ejemplo de dar
para la obra del Señor. Entonces, por este contexto, vemos que hay personas, hay creyentes en Dios, de que han hecho más de lo que estaba establecido, ¿no? Y el Señor también, hermanos amados, ya viéndonos a nosotros mismos, espera de nosotros algo más. Fíjate, ¿dónde vemos? En 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo. ¿A su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Bien, hermanos amados. Estas actitudes son las que desarman, ¿no? Cuenta un testimonio, un hombre, esto ocurrió en China. En China, mucha gente se dedicaba, estamos hablando de hace muchos años atrás, lo cuenta este testimonio Watchman Nee, ¿no? En uno de sus libros. Watchman Nee era un tremendo maestro de la palabra que vivía en China. Él murió como mártir, ¿no? Prisionero. Escribió muchísimos libros, muy lindos libros tiene, y entre ellos cuenta este testimonio que había en China, dice un hombre, que para regar sus arrozales, el arroz crece con bastante agua, ustedes saben eso, se hizo una especie de bomba, digamos, para aquellos tiempos, quién sabe, era a pedal, no sé cómo sería, ¿no? Donde succionaba agua y llevaba a su arrozal. Todos los días hacía eso y su arrozal así se llenaba de agua, ¿no? Pero un vecino suyo, bueno, este hombre se convirtió primeramente, ¿no? Era un creyente, ferviente, y así cuidaba de su arrozal, pedaleando, bombeando agua a su arrozal. Y un vecino que vivía al lado suyo, un poco más abajito, vio eso, esta persona era inconversa, y en la noche se despierta y va donde estaba el muro que contenía el agua para el arrozal del hermano y le hace un hueco, ¿no? Y todo el agua del hermano se venía a su terreno de esta otra persona. Entonces el hermano al día siguiente despierta y ve que su arrozal no tiene agua, tiene muy poca agua. Y otra vez bombea, ¿no? Pedalea y se llena de agua. Al día siguiente se levanta y encuentra que el agua otra vez había disminuido. Cuando revisa bien, se da cuenta de que su vecino es quien hizo una perforación y se estaba llevando todo el agua, ¿no? Que él, con trabajo, lograba. Entonces, el hermano dice, ¿qué hago? Dice, no, va donde los hermanos de su iglesia, dice, hermanos, esto me está pasando. Tengo un vecino que yo con trabajo me reúno agua y él saca y se lleva todo el agua. ¿Qué hago, hermano? Dice, ¿no? Y ahí le dan un consejo, le dice, no. Y de él me hizo parte esto, ¿no? Dice, si procedo como una persona del mundo, o sea, que no es creyente, no va a haber diferencia, ¿no? Si yo agarro y llevo una milla, no hay diferencia, pero si llevo una milla de más, sí hay diferencia. Entonces dice el hermano, ¿sabes qué? Cada día voy a sacar agua y primero el agua la voy a sacar que se pase al terreno de mi vecino. Voy a poner el tapón y luego voy a recoger para mí. Entonces, eso hizo este hermano, ¿no? Empezó a pedalear, a bombear, se llenó de agua al arrozal de su vecino, le puso el tapón y luego empezó a bombear para él. Y día a día fue haciendo esto. Y el vecino, hermanos, se quedó sorprendido. Dijo, mi arroz tiene agua, mi arrozal tiene agua. Y al día siguiente, mi arrozal tiene agua. Y este vecino, hermanos, que procedió así con tan mala fe, terminó convirtiéndose al Señor. Porque vio algo que no era usual. ¿Quién le va a dar agua así de la nada, no? Pero al ver esa actitud, quedó tocado y conmovido. Entonces,
el Señor, amados hermanos, con esta enseñanza de que si alguien te obliga a llevar una milla, anda con él 2. Esas actitudes a la gente del mundo les deja pues choqueada, como se dice, porque en el mundo no es común, hermanos, que alguien obre así. Seguramente un soldado romano decía, llévame esto una milla. Llevaba una milla, de lo más que se podía llevar era la ley. Pero qué tal si otro le decía, no, ya aquí le dejo, pero si está lejos de su casa se lo lleva hasta ahí. La otra persona quedaba impresionada, ¿no? Esto es lo que le pasó a ese chino, hermanos amados. Esto lo cuenta el hermano Watchmaní, ¿no? Cuando hacemos cosas que son diferentes, el mundo queda impresionado. Si hacemos lo que el mundo hace, no hay mucha diferencia, ¿no? El mundano también lo hace. Pero si hacemos más allá de eso, sin lugar a dudas, queda impresionado. Como este chino que le robaba el agua a su vecino, se quedó impresionado cuando su mismo vecino le empezó a dar agua así. Se quedó muy impresionado. Entonces, ahí el detalle está en hacer no solamente lo que nos pide el Señor, sino tratar de hacer aún más de eso. Fíjate, por ejemplo, en 2 Timoteo, en el capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, Pablo le da una instrucción a Timoteo. ¿Qué le dice? Tú pues sufre penalidades. ¿Qué más le dice? A ver, juntos leemos. 2 Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora leámoslo todos, fuerte por favor. 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Importante. Aquí hay una palabra que marca la diferencia, ¿no? No le dice solamente seas soldado de Jesucristo. ¿Cómo tienes que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Buen soldado de Jesucristo. Soldados hay muchos, soldados de Jesucristo. Pero ¿cómo tenemos que ser? ¿Cómo aspira Dios de nosotros que seamos? Buenos soldados de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Ahí está la milla, pero aquí está la milla extra, ¿no? Aquí son soldados, pero Dios no quiere solo que seas soldado, sino quiere que seas buen soldado de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Eso marca la diferencia, ¿no? Buen soldado de Jesucristo. Aquí le exhorta, dice, sufre penalidades. ¿Hay penalidades? Hay, hermano, en el camino. En la obra también lo hay. Estaba revisando un poco de la vida de Timoteo. Timoteo, cuando fue llamado a la obra del Señor, ¿en qué etapa de la vida estaba? ¿Ya era mayor? ¿Era viejito? Era joven. Así le llamó el Señor a Timoteo, joven. Y revisando su vida he encontrado varios aspectos. Él empieza como todos, empieza aprendiendo, ¿no? Ahí está Pablo, el maestro, su maestro, y le empieza a ver cómo enseña, le empieza a ver, le empieza a acompañar en varios viajes. Si hay algo que Pablo hizo en su ministerio era viajar, viajó realmente muchísimo para llevar el evangelio. Ahí Timoteo aprendió, ¿no? Junto al maestro. Aprendió. Y si examinamos bien esta vida, vamos a encontrar un punto en que Pablo ya le empieza a delegar tareas. En una oportunidad le envía a Éfeso, le dice, en Éfeso están enseñando falsa doctrina. Anda y corrige eso. Y le manda hacia misiones. A Corinto, en Corinto hay inmoralidad tremenda, ¿no? Anda y ahí indica qué es lo que yo enseño en las iglesias. Le manda a Corinto. A Tesalónica, ¿no? Si leemos un poco la vida de Timoteo, vas a encontrar a Timoteo yendo a diferentes lugares enviado por Pablo. Y llega un punto en que tiene que enviarlo Pablo a Filipos. Y en Filipos se escribe a los filipenses, ¿no? Y ahí dice Pablo, ¿saben qué?
Timoteo realmente tiene un interés sincero por los hermanos. Y aquello que Pablo le había exhortado, Timoteo lo estaba cumpliendo, ¿no? No solamente aspiremos a ser soldados de Jesucristo, sino aspiremos a ser buenos soldados de Jesucristo. Algo que le caracterizó muchísimo a Timoteo, amados hermanos, ¿sabes qué era? Dice que tenía un buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio? Es que una conducta pues buena. La Biblia dice, podemos entrar a más detalle, ¿no? A veces el tiempo nos falta, pero Pablo lo conoció a Timoteo en Listra. Y dice que en Listra, cuando Timoteo era una ovejita, no era un predicador, nada, era una ovejita más que era creyente, su mamá era creyente también, pero dice que en Listra Timoteo tenía buen testimonio. Buen testimonio. O sea, todos los hermanos, preguntabas a algún hermano, ¿tú lo conoces a Timoteo? Claro que sí, te decían. ¿Y cómo es Timoteo? Es una persona buena, ¿no? Buen testimonio tenía. Cuando se dedicó a la obra, aceptó el llamado a la obra, acompañó a Pablo, nada más, nada menos que el apóstol Pablo, da muy buenas referencias de Timoteo, indicando que él era un hermano que tenía un interés sincero por los hermanos. Todo ese detalle lo cuenta en la carta a los Filipenses. Entonces no te olvides, buen soldado de Jesucristo. Vayamos a 1 Timoteo ahora. 1 Timoteo. Capítulo 4. Versículo 6. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás, ¿qué cosa le dice? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, fíjate, no solamente Pablo le dice a Timoteo que sea un ministro de Dios, sino que sea un buen ministro. Ministros de Dios hay muchos, pero buenos ministros hay pocos. Entonces, con estas palabras, Dios nos anima, hermanos, a no solo, como se dice, recorrer esa milla, sino tratar de hacer más todavía. No solamente seamos soldados de Jesucristo, sino seamos buenos soldados. Ministro quiere decir servidor. No solamente seamos servidores del Señor, sino seamos buenos servidores del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aspirar siempre a lo mejor, especialmente para el Señor. Por supuesto, también dentro de nuestros hogares, ¿no? Aspiremos siempre a dar lo mejor para nuestra familia. Los que son padres siempre aspiran a ser buenos padres para sus hijos, darles un ejemplo, que ellos puedan decir un día, mi papá me enseñaba esto, mi mamá me enseñaba esto, y no solamente lo enseñaba con sus palabras, sino me lo enseñaba con su vida misma. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y también seamos buenos esposos, ¿verdad? Buen cónyuge, buen marido, buena esposa. Esa excelencia nos hace la diferencia, ¿no? Qué lindo es que digan de nosotros o de nuestro hogar que es un hogar diferente porque es un hogar donde el Señor está, ¿no? O qué lindo es oír de nosotros. Hace días les contaba, oía yo de un compañero de trabajo que dejó la institución hace mucho tiempo y todos daban buenas referencias de él, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Sí, era así, sus virtudes mencionaban, ¿no? Y alguien dijo, ¿sabes qué? Y era cristiano, es cristiano. Entonces, dentro de todas esas cosas, alguien dijo, ¿no? Tiene muchas virtudes esta persona, pero lo más importante es que es cristiano. Entonces,
esos detalles, ¿no?, marcan la diferencia. En nuestro lugar donde nos desenvolvemos, no solamente seamos cristianos, nos conozcamos como cristianos, sino como buenos cristianos. ¿Cuánto dicen amén? Porque también hay quienes dan mal testimonio, hermanos. Y cree la gente de que así es el cristianismo, pero no es así. Si nosotros damos buen testimonio y mostramos la vida del Señor en nosotros, vamos a marcar la diferencia. ¿Cuánto dicen amén? Aspiremos entonces no solamente a hacer algo, sino a ser buenos en aquello. Somos soldados, seamos buenos soldados. Somos ministros, seamos buenos ministros. Somos servidores del Señor, seamos buenos servidores del Señor. Y algo más que Pablo le dice a Timoteo, volvamos a 2 Timoteo. Y a veces ser buenos demanda sacrificio, ¿no? Demanda tiempo, demanda esfuerzo. No es tan sencillo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le da esta recomendación a Timoteo. Procura, le dice, importante, procura. Y con diligencia. ¿Qué cosa tienes que procurar con diligencia? Presentarte a Dios como aprobado. Eso. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, ahí el mensaje es, preséntate a Dios como obrero. No, no solamente como obrero. Preséntate como obrero aprobado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, nuevamente, ¿no? Una milla es una medida, pero el Señor quiere que te quedes con la milla. No, que vayas más allá. Obreros de Dios hay muchos en este planeta Tierra, pero obreros aprobados no son todos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú cómo tienes que presentarte? ¿Como un obrero o como un obrero aprobado? Obrero aprobado. Y eso dice aquí, procura con diligencia. Esmérate por ello. Esmérate, esfuérzate, ¿no? Pero obviamente, hermanos, todas esas fuerzas nos las da el Señor Jesucristo. Sin su ayuda no podríamos hacer nada absolutamente. Él mismo dijo un día, ¿no? Separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Entonces, es dependiendo de su ayuda, es pidiendo de su ayuda, ¿no? ¿Quién escribió un manual sobre ser padre? Dice que una vez alguien escribió cómo ser papá, ¿no? Un manual. Pero alguien lo leyó, un predicador lo leyó y dijo, no, realmente no hay una receta de cocina para ser un buen papá. Es bien variado. Cada hogar es diferente, ¿no? Entonces ahí solamente Dios puede guiarte para ser no solamente un papá, sino ser un buen padre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo que el Señor nos está mostrando con esto, hermanos, es no conformarnos a donde hemos llegado, sino ir más allá. Hoy yo he leído varias veces la Biblia. A estas alturas digo, he leído y muchas veces lo he hecho de tapa a tapa. No me gusta leer así la Biblia. Ya empiezo a terminar. Y otra vez vuelvo a Génesis y empiezo a leer. Pero conformarme ahí, no. Tengo que seguir conociendo más todavía. Me falta mucho, Señor. Y seguir avanzando, hermanos. Si en algo hemos llegado a algo, a algún nivel, digamos así, no nos conformemos. Busquemos avanzar más para la gloria del Señor. Y muy buen aspecto. Solo Dios puede ayudarnos en ello. Amén. Bien, hermanos, ya llegando al final de nuestro mensaje. Dios también obra de esa manera con nosotros, ¿no? Si bien nos dice que vayamos una milla más el Señor, Él también es así de abundante con nosotros. Fíjate, por ejemplo, en Efesios 3:20. Efesios 3:20.
Dice de esta manera, Efesios 3:20. Y aquel dice que es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces le pedimos algo al Señor y en su respuesta viene no solo lo que le hemos pedido, viene algo mucho más abundantemente. ¿Cuánto dicen amén? Y en el tiempo nos damos cuenta de ello, ¿no? Ese instante tal vez ni cuenta nos damos, pero uno dice, pues yo le pedí esto al Señor y no solamente me ha dado eso, me ha dado esto más. Porque Dios hace mucho más abundantemente las cosas. Por eso también Él espera de nosotros que no nos conformemos con haber llegado ahí. Somos soldados, está lindo, pero seamos buenos soldados. Servimos al Señor, qué lindo, pero seamos buenos servidores del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.